Hola a todos, Dios los bendiga. De nuevo, nuestro devocional en este caso, y la carta de Juan. Vamos a hacer unos 21 días, así como los hicimos con Filipenses y anteriormente con Primera de Pedro, ahora con las cartas de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan. Vamos a ir en esta tercer día de nuestras cartas de Juan al final del capítulo 1 de la primera carta. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Alguien dijo alguna vez que el arrepentimiento y la fe son como dos hermanas gemelas. Nacen juntas, viven juntas, crecen juntas y mueren juntas. Es decir, la persona que nace en Cristo no solamente nace de nuevo creyendo que Jesús es el Salvador y confiando en su obra redentora, sino también arrepintiéndose de sus pecados, o como la Biblia le llama, de sus obras muertas, es decir, obras que no son para la gloria de Dios, pensamientos y sentimientos que son fuera de la voluntad de Dios y que los llevan a actuar lejos de lo que le agrada al Señor. Pero nacen juntas, es decir, que los creyentes no solo crecemos en fe, en confianza en Cristo, en lo que Él nos dio a través de su vida, su muerte y su resurrección, reconciliándonos con Dios, sino que también crecemos en arrepentimiento. No solo tenemos la capacidad de confiar y conforme caminamos con Él en oración, en su palabra y vivimos para su gloria, cada día crecer más en confianza, sino también tenemos la capacidad dada por el Espíritu Santo de cada vez tener más sensibilidad cuando ofendemos el corazón de Dios y ser más sinceros en cuanto a nuestro caminar con Dios, reconociendo más fácilmente nuestras faltas, nuestros pecados. Es cierto, fuimos perdonados una vez inicial para confiar en Cristo, pero seguimos siendo transformados porque aún no somos cuerpos gloriosos, no estamos en el cielo, ni mucho menos ya somos resucitados para no tener tendencia pecaminosa. Recalque conmigo, por favor, o más bien resalte conmigo que en el versículo 8 y en el versículo 10 inician diciendo si decimos que no tenemos pecado. En el versículo 8 y en el 10 si decimos que no hemos pecado. En uno dice que no tenemos, en otro que no hemos pecado. El pecado se tiene, el pecado se practica. No solamente lo que se hace, sino también lo que se siente, lo que se cree. Pero al mismo tiempo el versículo 8 dice, nos engañamos a nosotros mismos después de ello. Y el 10 dice, le hacemos a él mentiroso. En el 8 nos dice que cuando decimos que no tenemos pecado, los estamos autoengañando. Y está hablándole a creyentes. Recuerden, esta es una carta general a los creyentes, porque lo importante para los creyentes ya no es cumplir simplemente una regla, sino mantener la relación de comunión con Dios. Recuerden que Pablo, el primer día lo vimos, Juan, el apóstol Juan en este caso, el primer día lo vimos, lo que quiere es que tengamos una comunión fluida con nuestro Dios a través de Jesucristo, con Dios y con su Hijo Jesucristo. Esa relación debe ser fluida, reconociendo, como vimos ayer, que Dios es luz, es decir, anda en santidad. Y también ayer veíamos que si alguien dice que está en comunión con Dios, que es luz, y anda en tinieblas, es decir, en una vida continua de pecado, está mintiendo. El asunto es que hoy se nos está diciendo que cuando decimos que no tenemos pecado, nos estamos autoengañando. No reconocemos que aunque no tengamos pecados grandes como los que tuvimos tal vez cuando llegamos a los pies de Cristo, aún tenemos tendencias pecaminosas. Aún luchamos no solamente con lo que era nuestra tentación antes de conocer a Cristo, sino también con otras tentaciones que no eran tan dominantes y que tal vez como ya hemos vencido en el nombre del Señor Jesús aquello que era más fuerte en nuestra vida, ahora tenemos que ver aquello que es más pequeño pero que también sigue siendo igualmente pecado. Hay que recordar que el Señor Jesús dijo que era pecado o igualó como pecado, aunque no en la misma magnitud, pero sí en esencia como pecado, tanto al asesino como al que aborrece en su corazón. Ambas cosas son pecado, tanto al que está con la mujer de su vecino como al que la desea en su corazón. Ambos son pecado. Entonces antes yo adulteraba en la práctica, pero ahora estoy luchando con las tendencias en mi corazón pecaminosas. Antes yo incluso podía haber llegado a matar, pero ahora estoy luchando es contra el aborrecimiento hacia los demás en mi corazón. Seguimos siendo tentados, no podemos decir que no tenemos pecados, sería autoengañarnos. Los creyentes aún no somos cuerpos gloriosos. Pero al mismo tiempo el versículo 10 dice que le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estaríamos negando lo que Dios dice, porque Dios dice que solo seremos perfectos cuando estemos en gloria. Solo seremos perfectos cuando estemos en gloria. Solo seremos perfectos cuando estemos en gloria. Hay que resaltarlo, recordarlo, para que entonces vayamos al punto central de nuestra enseñanza en el día de hoy. Verso 9, que está en el medio,
como un sándwich entre las dos realidades de si decimos que no tenemos pecado, nos dice en el medio, si confesamos nuestro pecado. Verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, no nosotros, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es fiel a su palabra, es fiel a su promesa, es fiel a su redención que fue ganada por Cristo Jesús, no por nosotros, por la vida perfecta de Cristo, por la muerte expiatoria o redentora de Cristo en nuestro lugar y por su resurrección victoriosa. Él es fiel a eso y Él es justo. Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si somos creyentes en Cristo, continuar este proceso que se llama santificación y cada día hacernos más semejantes a nuestro Salvador. Abandonando cada día más la práctica del pecado y entendiendo cada día más ciertos aspectos de nuestra vida que también deben ser limpiados en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en toda actividad. Dios nos limpia en la medida en que nosotros reconocemos, y escuche esto, confesamos nuestro pecado. No se trata de pedir perdón solamente, se trata de confesar, identificar por la gracia del Espíritu de Dios qué es lo que debe ser transformado en mi vida. Esa es una gracia sobre los creyentes. Ahora, si alguien piensa que he sido creyente y realmente no vive en comunión con Dios y no identifica ningún pecado, puede ser que se esté autoengañando y no sea creyente. Entonces la solución es la misma. Hoy reconozca su pecado, arrepiéntase y hoy conviértase, que el Señor le puede perdonar por la gracia de su Espíritu Santo en su corazón, hacerlo una nueva criatura y darle el perdón en Cristo Jesús para limpiarlo de toda maldad. Confiemos, pero confesemos. Confiemos que Cristo nos perdona. Le tenemos perdón, pero también confesemos nuestros pecados, porque tenemos que ser sinceros con Dios y con nosotros mismos para que podamos ser sinceros con los demás. Él es bueno para perdonar, fiel y justo. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos recordar que nos has dado un perdón tan hermoso y tan grande, que has puesto a tu propio Hijo por nosotros. Que no caigamos en negación, Señor, autoengañándonos y haciéndote a ti mentirosos, sino más bien confesemos tan pronto tu Espíritu nos redarguya de pecado y tu palabra nos confronte y podamos entonces seguir en este proceso de santificación para parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo y para que tú seas glorificado. Y los demás vean el testimonio de Cristo en nosotros y puedan ser también salvados. Dios los bendiga.